podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo aquí con el gusto de siempre, aquí en de su programa Tu legado en la docencia, que tiene que ver con las peripecias de ser docente, de ser maestro, de todas las cosas que pues pasamos, que vivimos y muchas veces no contamos, nos quedamos guardadas. Y feliz día del maestro, más que nada, primeramente eso, feliz día del maestro. En el momento en el que estoy grabando esto, pues me toca todavía recibir el día y pues no fue el día de ayer, me parece. Son las 11:45 de la noche del día viernes, entonces sí, el día del maestro fue el pasado jueves. Y bueno, como les digo, a mis alumnos pues son mis compañeros todos, y realmente pues sí es muy gratificante una parte de la familia docente, que de hecho pues todos somos una familia. Y pues si te pones a ver las noticias, te enteras de cosas, te enteras de incluso fallecimientos de compañeros, hay que llamarlos así, compañeros docentes, porque aunque no los conozcas, están dentro de tu profesión. Entonces ahí es donde es cuando uno se siente parte de un gremio, de una familia. No los conoces, pero todos representan lo mismo, todos estamos pasando por lo mismo y estamos dentro de un mismo barco. Y ya con eso pues empatizas y identificas con ellos. Es como lo mismo de la raza, lo mismo de cualquier, si fuéramos un gremio de artistas de alto rendimiento, o fuéramos golfistas o mediocampistas o partidarios, o por ejemplo de un partido político, por ejemplo, de alguna causa en la que estemos, pues si le pasa algo a nuestros hermanos de otro país o de otro lugar del mundo, nos sentimos como propio porque estamos en la misma causa. Entonces así es como se siente esto, se siente como una hermandad, se puede decir que es la palabra. Y cuando lees en las noticias en internet o así en lo más conocido, de las cosas más conocidas hasta ahora, pues es el YouTube. Ahí también se están transmitiendo ya muchos noticieros. Pues por ejemplo, ese docente reveló que 10 maestros fallecieron y pues ya le echa la culpa o la responsabilidad, se podría decir, a tal organismo, y revelan el estado lamentable en el que estas personas pasan y cómo está el magisterio y todo lo demás. Entonces pues como les digo a los alumnos, que por unos cuantos o por uno la llevan todos, eso aterrizándolo en este tipo de cosas que son una tragedia, que es lamentable, pues es más o menos algo así, de que aplicando esa frase, pues como que sientes, como que dices, pues bueno, son mis compañeros y comparto lo que ellos pasan, y, y pues tengo empatía, siento lo que ellos sienten, comprendo perfectamente lo que ellos están viviendo, y eso es lo que te ayuda pues a ver tu profesión no como un caso aislado. No es algo que estés viviendo tú solo, que solamente te pasa a ti, le pasa a muchos de los maestros. Y como me dijo una vez una maestra de un centro de trabajo en el que estuve, pues ya es hora de que los maestros seamos escuchados, ¿no? Y frente pues a todas las cosas que se ignoran respecto a nuestro trabajo, a las cosas que pasamos, muchas cosas que no se dicen, que se callan, por el hecho mismo de que pues al directivo no le conviene que se sepan. Muchas cosas se maquillan, muchas cosas no se dicen tal como son. Y hay escuelas que hay sus excepciones. Les puedo decir que actualmente estoy en una escuela en particular, a cual me he sorprendido bastante por el gran control que logra mantener sobre los alumnos. Y pues ahí sí no se les pasa ni una. Tiene un funcionamiento como de una escuela particular, de que andan bien al pendiente de todo, pero de todo, y pues eso también está muy padre porque son estrictos con los alumnos, también con nosotros los maestros.
y eso nos permite pues, hacer un mejor trabajo también para nosotros, que sean estrictos con nosotros. También nos ayuda a que tengamos mejores clases, que nos vaya mejor en nuestro trabajo y con los alumnos. Y bueno, vamos a iniciar con una frase que define. Este capítulo simplemente se va a llamar y va a tener como título. No recuerdo realmente si ya había tenido yo la fortuna de publicar un capítulo de podcast con el nombre de esta frase. Sin embargo, pues bueno, como les había dicho anteriormente, si has seguido hasta ahora los podcasts, te das cuenta que mencioné que los temas se pueden llegar a repetir, pero claro que si se llegan a repetir, si cometo entre comillas el error de no acordarme y lo vuelvo a publicar, pues prácticamente es una publicación nueva porque pues ya aprende uno nuevas cosas, ya está uno empapado de más cosas y sobre todo uno lo ve con una distinta perspectiva de cómo viviste la experiencia. Puedes vivir la misma experiencia en más de una ocasión y tratarse de algo totalmente diferente cada vez porque vas evolucionando como persona y vas viviendo nuevas cosas, vas madurando nuevas cosas en ti, vas despertando nuevas conciencias. Y esta frase he tenido la oportunidad de compartirla con mis alumnos, incluso se ha utilizado como, por ejemplo, una vez fui a un espectáculo de improvisación y les di esa frase a los que estaban ahí exponiendo y hasta se aventaron una historia de improvisación con mi frase. Esta frase también que les voy a decir o que ya leyeron en el título de este podcast ha definido mi vida entera. Yo llegué a esta conclusión porque en la sociedad en la que vivimos se nos enseña mucho a que debemos de tener ego y no hay ningún problema porque sin ego en una sociedad, si no tenemos ego, estamos hasta mera abajo si nos ponemos muy filosóficos ancestrales, pues de la cadena alimenticia y pues sin un ego fuerte no la vamos a librar en el mundo actual, en el mundo competitivo de hoy. Entonces, dicho eso, pues les voy a mencionar la frase, ya como leyeron en el podcast, dice lo siguiente: la humildad más pura puede dejar en ridículo al ego más poderoso. Cuando lo mencionaron en la improvisación que les menciono, porque yo mandé un escrito donde ellos pidieron pues que pudiéramos poner nuestras frases en un papelito, ellos iban a agarrar a leerlo y improvisarlo. La persona que estuvo exponiendo eso leyó mi frase y después se aventó una historia como el llamado sketch, pero se lo aventó como si fuera una anécdota, casi como si estuviera leyendo un libro de fantasía. Y lo improvisó todo, pero aterrizado y enfocado en lo que es mi frase y lo que significa. Entonces voy a mencionarles el porqué de esta frase y porque creo que es muy importante que se dé a conocer, porque es una frase de una conclusión a la que yo llegué respecto a mi propia vida. Y bueno, ¿cómo surgió esta frase? Pues esta frase surgió debido a una profunda reflexión sobre lo que a mí me ha pasado, de todas las veces que muchos a lo mejor se identifican con esto, no te logras explicar por qué tanto de lo que pasa, o sea, sobre todo si tuviste una vida de Ceniciento o de esas que se ven en películas de Disney que no sabes cómo el protagonista o de quien sea lo se cuenta pasó por tanto y todavía sigue vivo. Y pasando a la vida real, pues historias de magnates, historias de personas, gente famosa, gente que ha logrado cosas que para la mayoría de nosotros son imposibles. Y sin embargo ellos están en la cima, ellos lograron cambiar el mundo. Ellos son los que definen y los que incluso
tratan el lenguaje o la forma en cómo hablamos, lo tratan de una manera en la cual han podido incluso influir en él directamente. Unos ejemplos pueden ser Miguel de Cervantes o Jorge Luis Borges. Algún otro escritor que por ahí no conozca, pues de entrada no conozco mucho, la mera verdad. Pero fíjense cómo el simple hecho de haberme remontado a la escritura, esos dos personajes son claves muy referentes de la literatura, porque aunque han pasado los años, ellos redefinieron el género de la época con sus escritos. Entonces, aunque yo no sepa nada de autores de escritura, ellos dos se me vienen muy a la mente. Es como si dijéramos cuál es el libro más sagrado del mundo. Si yo les preguntara, no, pues la Biblia. Casi responderíamos todos eso porque ¿cuál es el libro más sagrado y religioso del mundo que ha salido? Y el más famoso del mundo. Pues ya son recuerdos a los ancestrales a los que nos remontamos. Es como cuando mencionamos algo muy elemental pero que sabemos que todos en algún momento, aunque sea de puro chisme o por algún rumor lo hemos oído. Por ejemplo, si digo Dragon Ball, pues ya inmediatamente, aunque mucha gente no sepa o no haya visto la serie, pues lo más vago que te pueden decir son unos dibujitos animados de un niño que tenía cola y que se subía en una nube voladora. O sea, así me refiero yo a lo arraigado culturalmente que nosotros nos podemos encontrar en nuestra propia cultura y en nuestra propia historia de la humanidad. Entonces yo reflexionando sobre las cosas que me han pasado, poniéndome a pensar en el legado que voy a dejar en este mundo y sobre todo queriendo encontrarle la utilidad a todo lo que me ha venido pasando a lo largo de mi vida. Les puedo decir que la docencia me dio ese propósito de que muchas veces sientes como muy en vano todo lo que te sucedió. Muchas veces te preguntas, bueno, pero entonces ¿por qué me pasó? ¿Con qué propósito? Muchas veces nos dicen que pues es para crecer, que porque tenemos, vamos a decirlo de nuevo, un propósito, que tenemos por ahí algo pendiente con los demás o que los demás necesitan de nosotros para inspirarse o que tenemos una misión de vida, que estamos ya sea destinados o programados para eso. O sea, todo eso lo podemos pensar y llegar perfectamente a esas conclusiones. Pero yo le quise dar un trasfondo más grande. Quise yo como resumir todo eso. Me dan cuenta que agarré todo el cóctel de las cosas que me pasaron, lo mezclé en una olla súper grande y de ahí quise sacar yo una conclusión que a mí me dejara satisfecho y sobre todo definiendo lo que es dos caras opuestas, dos perspectivas muy polarizantes, pero que a la vez tienen mucho en común entre las dos, que es el ego y la humildad. Tan en común tienen que los podemos poner en el círculo del samsara, los podemos colocar también en la rueda del yin y el yang, que cuando tú la haces girar, por un lado ves lo que es el ego y por el otro lado ves la humildad, que la humildad le sigue al ego y el ego la humildad en un ciclo interminable, se podría decir. Y más concretamente y más simbólicamente, pues cuando giras una moneda del sol y del águila o de las dos caras, para decir que es de las dos caras. En un lado está el ego y del otro lado le giras, está la humildad. Entonces, con este concepto, yo me quiero ir a lo elemental. No sé si hice una comparación, más bien yo siento que hice como una conclusión de que todo el origen de los conflictos que tenemos, si se podría decir de ese modo, es porque yo encontré que las fuerzas más grandes y poderosas que provocan todos los conflictos en el mundo o las situaciones donde hay una fuerte batalla, hay una fuerte crisis existencial o donde se tuvo que llegar a la pelea o se tuvo que llegar a
a provocar algo importante. No siempre el conflicto, pero siempre nos encontramos que frente a las cosas más históricas y que más han marcado la historia de la humanidad, cuáles son las dos fuerzas que más han saltado a la vista y que más son determinantes a la hora de hablar, de definir todo esto, de que es en conclusión podemos sacar cuáles son las dos fuerzas que más se destacan. Entonces yo no encontré que fuera la gravedad o que fuera el destino o que fuera alguna otra cosa que nos pudiéramos imaginar, o el mal o el bien, sino que va como que con más trasfondo, más significado, o simplemente podemos decirlo como dos frases, dos sentidos opuestos, dos polos, en los que a lo mejor pocos pudieron haber pensado en analizar, en realizar, en decir es por esto, sin irnos a lo típico, el yin, como repito, lo típico, lo más conocido, el yin y el yang, no, pues es que los conflictos en el mundo son por el bien, la pelea del bien y el mal, son por la rueda interminable del yin y el yang, no, pues por la lucha incansable de lo positivo y lo negativo. Lo que tiene, podemos traducirlo en ciertas horas como lo que tiene que, lo que sube también tiene que bajar. Entonces así podemos irnos a ese tipo de frases. Y ahí es donde nos encontramos con que yo empecé a pensar, tengo que encontrar una conclusión que sea contundente, algo que no deje menor a dudas. Yo empecé como a escarbar, o si le podemos decir de otro modo, escarbar, como que a elevarme en los pensamientos, a elevarme, a estar buscando qué hay más elevado, qué hay más allá de lo que es, de lo que sabemos del bien y del mal. Así como que fui subiendo escalones, fui agarrando la empatía y el odio, las fui agarrando y las fui usando para impulsarme, y luego encontré que el yin y el yang, y otra vez me subía sobre el yin y el yang, y así me iba, así escalando, subiendo, hasta que encontré unas fuerzas que para mí son de lo más poderoso que te puedes encontrar en este mundo. Y si tú las antepones o las comparas, te encuentras, así como yo llegué a esa conclusión cuando escribí esa frase, te encuentras con que como que es el pináculo, es como que lo más grande, es lo que se podría llamar como que el origen de todo, las dos fuerzas que más conflictos provocan y que pueden englobar y que pueden meter en un costal a todo lo demás que ya sabemos, donde vemos que haya un conflicto, un problema o algo en crecimiento, algo que esté chocando para generar un nuevo mundo. Cuando hay esa fuerza de la naturaleza tan grande que está existiendo una fuerza creadora y va a surgir algo nuevo de toda esa colisión de choque de titanes, de estrellas y constelaciones. Entonces yo llegué a esa conclusión, encontré esas dos fuerzas y creo que lo simboliza, lo encierra todo, porque lo que es el ego surge como una fuerza primaria, surge desde los inicios de la humanidad. Nosotros como animales que empezamos a tener raciocinio y somos conscientes de nosotros mismos, una de las cosas que se desarrolla junto con eso es el ego. Y de esa manera nosotros empezamos a tener un impulso natural por ser mejores, por tener una identidad, por decir yo soy, por ver lo valiosos que somos, y también esa parte de individualismo que tenemos todos y que nos hace falta y que que nos define como lo que somos. En la actualidad, pues personas, individuos, nos planta, nos pone firmes sobre la tierra, y es una manera de poner una bandera de conquista en el territorio que en ese momento estamos pisando. Es una manera de hacernos notar frente a los demás y al mundo.
Entonces el ego pues es la fuerza motora, es la identidad, es ese impulso creador que todos necesitamos para hacernos notar en esta sociedad, para plantar cara a los desafíos y las adversidades. El ego te infla, si lo sabes utilizar bien, te infla y te hace una autoimagen de ti mismo que tú necesitas tener para enfrentar cierto obstáculo, sobrepasarlo o para llegar a una parte más elevada de tu vida. Muchas veces se ha escuchado, no, pues es que es muy creído, es muy prepotente, hasta se podría decir machista, como ya actualmente se dice muchas veces. En la actualidad, pues ahí va cambiando el término y sin embargo, pues es lo mismo, o sea, es el hecho de creerte más de lo que eres, muchas veces dicen, ¿no? Los coaches. Y tener un ego, una expectativa alta. Y como dice Diego Dreyfus, pues el ego como tu contrincante, o sea, es una cosa en la cual te antepones, tú quieres no demostrar que eres otra cosa tal vez, y tu ego diciéndote, no, es que tú eres esto, tú eres aquello, o tú puedes hacer, o alguna cosa así por el sentido. Se puede decir que el ego es como una especie de personaje, algo que nosotros creamos, muchas veces como una armadura puesta, o se puede decir como una máscara, algo provisional que nosotros usamos para lograr determinados resultados en la vida. Si por ejemplo quiero ser un gran piloto, puedo ir a las referencias, que pilotos famosos conozco, y esto lo hacemos de niños jugábamos a que éramos fulanito, sultanito, aunque fuera ficticio, pero eso ayudaba mucho a construir, a definir nuestro ego y utilizarlo hasta para los juegos, porque el ego hasta nos ayuda como a desarrollar nuestra identidad a través de los juegos que tenemos. Y pues sí, como las peleas de cachorritos, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi infancia, pues fui muy fan de las tortugas ninja. Entonces me llegué a poner, en aquel entonces existían de los que eran para poner la ropa. No sé cómo se les dice, si toppers o tienen por ahí un nombre. Eh, Estos de ropa de sucia, pues los toppers yo les quitaba lo que eran la rueda, la tapa, y eran así como cuadriculares, y yo me ponía una cinta y me los ponía en la espalda como si yo fuera una tortuga ninja. Y todos esos videojuegos de que yo hacía, que por ejemplo cuando me traían los reyes o así cosas por el estilo, todos esos juegos, el hecho también me trajeron una pista de carritos eléctricos, y lo que fue, me trajeron también unos chacos creo, y unos herramientas de ninja en plástico, desde cuchillos, katanas y shurikens y todo eso. Entonces todo eso, yo me acuerdo que me ponía así a jugar, y hasta me trajeron una pistola de baterías que yo, cuando la ponía, pues ya hacía sus sonidos, y pues yo estaba bien alucinado. Y todos esos juegos, me doy cuenta que porque tengo videos de eso todavía, al verme yo mismo jugando con cada uno de los juguetes, ahora entiendo por qué me gusta tal cosa de adulto, o por qué me hice muy bueno desarrollando cierta habilidad eh, en, por ejemplo, se podría decir en el manejo de armas, vamos a llamarlo de algún modo, en la oratoria. Veo ese video y veo que me gustan pues lo que es hacer puntería, el hecho de manejo de armas, cuando empecé ahí a jugar con eso, que me llaman la atención los coches. Siempre he querido como ser piloto, y pues desde niño se me formó con eso. Entonces todo eso forma tu ego y tu identidad. Ahora, el problema del ego es que si está descontrolado, pues te puede llevar a autodestrucción, porque está bien si te crees que más de lo que eres, pero si no lo sabes controlar, y es como todo en la vida, si ya te controla a ti, tú no lo controlas a él,
tú no lo diriges a él, es como un niño, se descontrola y va a tirar para todos lados, es una mente no entrenada, se podría decir, y cualquier cosa le va a parecer buena y como un parásito y un virus, pues su misión es crecer y esparcirse y no tiene conciencia, se podría decir, muchas veces de las cosas atroces o problemas que puede generar desenfrenadamente y sin límites y sin un control que lo ponga ahí en su lugar o que le mesure, ¿no? Como quien dice, entonces pues mucha gente incluso ha caído en las adicciones, se ha metido en problemas legales, los ha metido a la cárcel, también se ha metido en peleas callejeras que les puede incluso costar la vida o la reputación, o se metían en peleas imposibles o en lucha de egos lo cual los termina destruyendo. Entonces, bueno, yo creo que es hora de decir qué pasa cuando tienes un ego demasiado desenfrenado. Y luego tenemos del otro lado de la moneda lo que es la humildad. Muchas veces la humildad como que la entendemos como sumisión, como que es algo malo en ciertas culturas o en ciertas circunstancias. Muchas veces se confunde humilde con ser tonto o dejado o que te ven la cara, ¿no? Como menso. Si se acuerdan del Chavo del Ocho, tenía muchos personajes así. Uno de ellos, pues Kiko, ¿no? Que siempre le veía en la cara o al Chavo del Ocho como que él mismo lo decía, se aprovechan de mi nobleza. Entonces ese tipo de cosas pues hace que tengamos como una versión tergiversada o malentendida de lo que es la humildad. Hay quienes, creadores de contenido, que dicen que la humildad no sirve de nada, que lo que necesitas es mostrar ego. Y yo creo que pues para todo en la vida hay colores, ¿no? O sea, dependiendo de cierta circunstancia, no te vas a poner egocéntrico o fanfarro fantoche si te están apuntando con un arma y pueden acabar con tu vida en determinado momento, ¿no? Pues es hora de entregar las cosas o es hora de confesar, ¿no? Y así pues la humildad puede verse desde muchos ángulos. Si se ve desde la filantropía, ¿no? Pues si aparte eres humilde y lo haces con humildad, pues eres admirado, no te pueden llegar a ver como un héroe. O sea, es como que yo lo veo como una parte muy humana, muy sentimental y muy noble de lo que puede mostrar una persona cuando es humilde. Muchas veces han escuchado el término que humilde, cuánto dinero tiene y cuánta fama tiene y qué humilde es. Siempre tiene los pies en la tierra, ¿no? Como que recuerda de dónde viene. Entonces ahí podemos tener una idea de lo que es humildad. Una vez en teatro, un compañero que tuve, le pidieron que hiciera un personaje y él lo hacía como muy egocéntrico, como muy... era un soldado, pero lo hacía al momento de caracterizarlo como que lo quería hacer muy masculino y como muy echador, así con mucho ego, mucha personalidad, y le decíamos que necesitas decir ese parlamento de manera humilde. Y ahí fue donde pues ya se le dificultaba, no se le dificultaba y se frustraba porque no sabía cómo hacerlo humildemente. Entonces ahí tenemos un ejemplo. Y bueno, en mi vida entera, hablando de todo esto, pues encontré estas dos fuerzas muy poderosas que tienen para mí igualdad de poder. O sea, las dos son igual de importantes, las dos se necesitan y las dos pueden, si se enfrentan o si ponen una balanza, se puede decir que llegan a pesar lo mismo. Entonces, ¿qué hice yo? Lo relacioné de una manera en la cual se viera realmente cuál podría sobreponerse una sobre la otra si las ponemos confrontadas las dos en una determinada circunstancia donde podamos ya que definir y que quede bien en claro pues cuál es la que sale ganando, ¿no?
Entonces yo empecé a hacer esa reflexión de todo lo que les acabo de contar, yo lo tomé en cuenta y, y de las cosas que viví, las cosas que me pasaron en mi vida, que muchas no las he podido contar a nadie. Y creo que ya en otro episodio del podcast ya les había compartido también otro de los escritos que les mando a los alumnos, que pues tiene que ver con carta a mí mismo. No me acuerdo si ya se las leí. Y no, pues a ver, voy a checar los episodios a ver si no. Si ya se las leí, ya está ese episodio. Y bueno, entonces dije yo, ¿cómo hago para que estas dos fuerzas se puedan contrapuntear, compararse y que yo pueda agarrar en una mano la humildad y en otra mano el ego y que me quede bien claro quién va a ganar o cuál va a ser la mejor? Las circunstancias pueden variar, la historia puede ser diferente en muchos de los casos, los actores y la gente que participa, la forma en como tú lo vivas, pues puedes decir, no, pues a mí me sirvió ser muy egocéntrico o aquí era donde yo tenía que ser humilde porque si no me iba a perder el norte, por ejemplo. Entonces yo agarré todo eso y lo englobé. Dije, voy a juntar todo eso en un cóctel, lo voy a revolver y me va a salir una mezcla, un resultado. Y ahí fue donde me llegó esta frase. O sea, muchas veces, de esas veces, para los que somos creadores, artistas o que nos inspiramos, y que muchas veces no sabemos por qué no salen las cosas como nos salen. Pero cuando yo llegué a esta conclusión, cuando me salió esta frase, de esta manera, entendí todo perfectamente. La respuesta que estaba buscando por fin se había materializado en este escrito. Y les digo, no tengo idea de cómo llegó, o sea, simplemente me llegó la respuesta. Entonces, leyendo la frase ya como tal, dice, la humildad más pura porque en humildad solamente vemos pureza, no puedo yo decir la humildad mala o la humildad manchada o la humildad hipócrita. O sea, como que son palabras que no quedan. En simple hecho de escuchar humildad, muchas veces nos vamos como a una connotación positiva. Nos resuena más decir humildad pura o humildad alegre. Y más si nos vamos a la religión, si hablamos de Cristo, ¿no? Pues Cristo es humilde, es devoto, es esto y lo otro, es humilde espiritual. O sea, ese tipo de cosas me refiero. Entonces, ¿qué pasa? Yo dije, a ver, voy a agarrar la humildad más pura de este mundo. Podemos incluso agarrar a Dios. Y vamos a agarrar al ego más poderoso que podamos conocer. Sin afán de meterme en temas de religión, pues puedo mencionar que pues el lado oscuro, ¿no? Por no decir otra palabra, ¿no? Entonces vamos a agarrar al ego más poderoso. No puedo decir el ego más humilde, claro está. Entonces tuve que usar ahí un juego de palabras para que se dé a entender al yo decir la humildad más pura, o sea, lo más divino de lo divino, lo más humilde de lo humilde, en contraposición con el ego más que, no, pues el más poderoso, ¿no? Ahí entiendes que estás llegando al top, al pináculo, no hay nada más allá, más grande que eso. Entonces las comparé a las dos y les puse la humildad más pura. Y aquí fue donde yo utilicé de una forma en la que fuera la batalla definitiva entre las dos, como si se aventaran el último round, el round definitivo, que ya en este se iba a definir cuál iba a terminar ganando una vez por todas, para siempre, para toda la vida, así como que me lo imaginé. Y fue cuando salió la parte de puede dejar en ridículo. O sea, puede dejar en ridículo porque obviamente hay circunstancias, las cosas pueden cambiar, pero ahí estoy hablando del potencial de la humildad. Entonces ya diciendo la frase completa, pues dice, la humildad más pura puede dejar en ridículo. Ahí das a entender una batalla en la cual no estoy yo diciendo, no, pues le partió su mandarina al ego, o la humildad más pura es más fuerte que el ego más poderoso, o la humildad más pura es más casta o es más correcta, no. Simplemente me fui a una comparación
a un hecho que nos queda pero bien claro que yo creo que no hay nada peor que te dejen en ridículo en la vida. Entonces, por eso utilicé eso, porque en las tres partes que les estoy diciendo me fui a los extremos. ¿Qué es lo más extremista y lo más grande o lo más significativo que me puedo yo encontrar? Humildad pura, de pureza, ego de poder, el ego, el más poderoso, el ego más poderoso, la humildad más pura con el ego más poderoso. ¿Qué pasaría si las dos se enfrentan? Y cerré con ese hecho. La humildad más pura puede dejar en ridículo al ego más poderoso. Y hay una cosa ahí como que funciona. La gente que lo ha leído o si tú lo lees y más que nada, no que le reflexionen ni que te la aprendas de memoria, trates de entenderlo. Simplemente con escuchar la frase, con una vez que la escuches y sin intentar encontrarle ningún significado ni absolutamente nada, tú nada más con el simple hecho de que escuches la humildad más pura puede dejar en ridículo al ego más poderosa, ya te das cuenta de quién ganó, ya te das cuenta como que con esa simple frase, qué es lo mejor que debes de tener tú en cuenta y se da a entender inmediatamente cuál es el resultado de esa batalla definitiva, como que te la imaginas como la batalla más grande de todos los tiempos y cuál es el que sale ganando realmente, cuál es la fuerza que realmente termina sobresaliendo o destacándose. Es como una lucha culmen entre el bien y el mal. Si alguna vez uno se pregunta qué pasaría si llegan al fin de los tiempos y hubiera una última batalla entre el bien y el mal, pues es una forma de decirlo con esta frase. Señores, realmente me gustó mucho compartir esto con ustedes y de esta manera. Nos vemos en un próximo capítulo del podcast. Esta es una de mis frases más importantes, más culminantes, que define mi vida entera y me da mucho gusto compartirles cómo fue su creación, qué significa para mí y espero que para ustedes también les haya ayudado bastante a encontrarle un significado o un porqué pues, a las cosas que nos pasan en la vida, ¿no? Que les pasan a ustedes y que esto haya arrojado alguna luz en su camino o algún entendimiento. Nos vemos entonces en un próximo capítulo del podcast. Estén al pendiente y nos estamos viendo. Hasta pronto. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.